El gran orador romano Cicerón sugirió a su pueblo que mantuviera la idea de la cruz lejos de sus mentes y de sus ojos. Tiempo después llega el grande Pablo para anunciar el mensaje de la cruz. Y es esto lo que vamos a ver en este programa. Aquí comienza Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Hola mis amigos, qué alegría poder saludarlos. Estamos en un programa más de Axiomas. Recuerde que somos una escuela sabática viva. Y como siempre tenemos invitados muy especiales. Está con nosotros el pastor David Vargas. Bienvenido, pastor. Matías, feliz de participar. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Está con nosotros también la profesora Maribel Rivero. Querida profesora, bienvenida. Gracias, Matías. Buenas noches, pastor. Y agradecida con Dios por la invitación también en este lugar. Y bueno, al mismo tiempo quiero mandar mi saludo a mis queridos estudiantes del Colegio Jacinto Supo. Y bueno, aquí estamos. Muy bien. Vamos a entregar este programa en las manos de Dios. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Claro que sí. Oremos. Oramos. Nuestro Padre, nuestro Señor bendito, gracias por esta oportunidad de recordar, repasar, reafirmar el estudio de tu palabra. Concédenos tu Santo Espíritu, por favor, para la comprensión y también para la toma de decisiones, para iniciar una nueva experiencia, de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito para nuestra vida feliz en esta tierra y también en la eternidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Tenemos un título interesante, el mensaje de la cruz. Pero hay algo que me llama la atención, pastor. En 1 Corintios, Pablo menciona, ¿no? En 1 Corintios 1:17, Pablo menciona, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero él aclara, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz. ¿A qué se refiere, pastor, esto de no con sabiduría de palabras? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? La retórica romana en esos tiempos, greco-romana, ¿no? Estaba enfatizando una especie, como dijéramos hoy, estaba en tendencia, ¿no? Para ese momento, la discusión, la costumbre de la dialéctica, esta gran necesidad del ser humano que luego podremos comparar con nuestro tiempo también, tratando de brillar, cada uno tratando de exhibirse, tratando de lucirse, procurando la atención de las personas. Entonces esto generaba, por supuesto, por un lado, la preparación adecuada de cada uno, pero luego el objetivo se distorsionaba porque en lugar de darle lugar o énfasis al brillo del contenido, la sustancia de las conversaciones, iba más bien atrayendo la atención a las personas. Entonces ahí el apóstol Pablo está tratando de corregir aquello para su tiempo que después podremos traer a nuestra época igualmente. Pastor, y eso me parece muchísimo a la cultura de hoy, especialmente con los influencers o Sí. algunos líderes también, ¿no? Que buscan adornar algunas palabras, ¿no? Sofisticados, discursos, como quien dice, súper elaborado, en lugar, dice, de confrontar el corazón, ¿no? Y la lección menciona que Pablo venía a Atenas y usó la ciencia, usó la lógica, usó la filosofía, pero le fue mal. Hubo poco fruto. Y entonces, ya cuando vino a Corinto, Elena G. de White menciona que él ya no usó esos tipos de discursos, sino dice, resolvió evitar todas estas complicaciones, ¿no? Estos discursos así, y se centró únicamente en ¿quién? En Jesucristo y a este crucificado. Interesante, ¿no? Que muchos pueden, como decía la profe, ¿no?
influencer tal vez, adornar el mensaje, ¿no? Así Pero debemos tener cuidado de adornar el mensaje y olvidarnos que el poder está en la cruz. La cruz de Cristo. Cicerón en esos tiempos incluso había tratado de orientar a las personas para ni siquiera mencionar la cruz, porque era una forma de morir en tragedia, morir en vergüenza, morir, la verdad que la peor forma de morir, la más, no sé, la más indigna manera de morir, ¿verdad? Entonces él recomendaba que ni siquiera se debe conversar sobre ese asunto, no debe ser ni citada esa manera de morir. En cambio, por la inspiración divina, el apóstol Pablo dice, es la muerte que ahora más recordaremos, porque nuestro Salvador, nuestra salvación, vino a través de aquella muerte que nos merecíamos nosotros. Así es, pastor. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿no? Aquí Pablo menciona varias veces que el mensaje de la cruz no es necedad o locura para los que se pierden. Y aparece una palabra curiosa ahí, pastor, en griego, ¿no? Moria. ¿A qué se refiere esto en la cultura de los corintios, podríamos mencionar? Solo en esta carta aparece de paso esa mención, este término, y las varias veces con esta asociación de ideas es una manera de citar o mencionar a aquella muerte tan complicada, tan vergonzosa, y se le denomina, o desde la óptica divina en este caso, Pablo dice necedad, o es tonto pensar de ese modo, ¿no es cierto? Pero esto ocurre en relación a la cruz de parte de las personas que no conocen a Jesús. Porque cuando ya conocemos a Jesús, ya creemos en Jesús, nos identificamos con la vida de Jesús, con la muerte de Jesús, y no que deseemos esa muerte, sino que agradecemos esa muerte. Y es para nosotros motivo de gran ánimo, de gran fortalecimiento de la fe. Me hace recordar esto a un poema que mi padre en su juventud había escrito, un poema titulado O Tosco Madero, referido a la cruz, como que el poeta conversando con la cruz, como una especie de reclamos en cada uno de sus versos. Mi padre en ese poema se dirigía a la cruz como reclamando, como una especie de lamentos. ¿Por qué te hallaste, dice, tan apropiado para el deicida en aquella situación? Pero tiene este poema un final, por supuesto, glorioso, agradeciendo al Padre Celestial por haber enviado a su Hijo para morir en una cruz que merecíamos nosotros, y Cristo la llevó para nuestra salvación. Y ni hablemos de los judíos, pastor, ¿saben? Ellos esperaban un Mesías diferente, ¿no? Un Mesías militar, un Mesías que los sacara de la pobreza, un Mesías, por ejemplo, un conquistador que pudiera derrocar a los romanos. Entonces, pero ese Mesías no era ese Mesías. Inclusive ellos dijeron, ¿por qué un Mesías viene a ser crucificado por ellos? Pero para muchos fue, dice, un escándalo que Jesús fuera crucificado por los romanos, ¿no? Pero Jesús era un Mesías de salvación para toda una humanidad. Excelente. Y eso ya nos está llevando al tercer punto de esta lección, el mensaje de la cruz. Y podemos tal vez ver el versículo clave de esta semana, profe, ¿no? Que menciona aquí en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Así es. Me llamó mucho la atención ese texto, ¿no? Porque es un texto en griego que hace el estudio bíblico. Cuando dice los que se pierden, pareciera que se están perdiendo, ¿no? Y sí, la traducción literal se refiere a personas que se están destruyendo a sí mismas. ¿Destruyendo cómo? Por medio de sus acciones, por medio de rechazar a Dios. Entonces se están destruyendo o nos estamos destruyendo cuando evitamos todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero en cambio cuando se habla en este texto, los que se salvan, y el texto original dice, miren, los que están siendo salvos, es decir, es una acción continua, es un proceso, ¿no? Que viene de afuera.
por la gracia de Dios, por amor a nosotros, Dios nos da la gracia de salvación. Nosotros solo no podemos ser rescatados. El que nos rescata es Dios, Jesús. La verdad que el Señor ilustró, inspiró de una manera magistral al apóstol Pablo, ¿no? Me pongo a imaginar esa escena, precisamente como decía la profesora Maribel, la expresión exacta del término, ¿no? Es una acción continua. Estamos hablando de que Cristo se encuentra en nuestra experiencia de fe salvando al ser humano. Queridos amigos, si el Señor está salvándonos, estamos en proceso de rescate, en pleno acto de rescate. Estoy recordando incluso las escenas de Venezuela, los 2 terremotos en un solo día y las réplicas después, recién nomás, ¿verdad? ¿Qué ocurre si una de las víctimas en ese momento, en ese instante, decide desconectarse, soltarse de la persona que le rescata? Está rescatando. Por supuesto, está perdido, ¿verdad? A esto se refiere el apóstol Pablo. Amigos, estamos en ese proceso exactamente. El Señor está salvándonos. Es una acción permanente, una acción continua. No nos desprendamos. La necedad de la que habla el apóstol Pablo es la necedad que autoinflige destrucción. No procedamos así. Permitamos que el rescate continúe y llegue al clímax, al propósito divino. Excelente, pastor, profe Maribel. Queridos amigos, estamos estudiando el mensaje de la cruz y, como dijo el pastor, el rescate. Ahora queremos ir a unos consejos importantes. El arte es parte de la vida humana, desde la infancia hasta la vida adulta. Pasa por nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón. Cuando es hecho con amor, lo llamamos de obra maestra. Y es así como Dios, el gran artista, nos creó, como obras maestras. Aún así, muchas veces la vida nos lastima. Y es en la casa del artista que podemos sanar nuestras heridas y dejar que Él nos restaure nuevamente para que su arte dure para siempre. Ingresa a encuentreunaiglesia.com y visita la iglesia adventista más cercana. Mis amigos, después de estos lindos consejos ahí que hemos recibido, continuamos con este tema, el mensaje de la cruz. Pastor, continuamos con usted. Hay un mensaje aquí que menciona Pablo en 1 Corintios 1:25 y él dice de esta manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué menciona Dios insensatez y debilidad de Dios? Claro, uno se pregunta, entonces Dios también tiene debilidad. Claro, esa sería. ¿Tiene algún punto débil? ¿O tiene alguna manera de insensatez? Bueno, vamos entonces ahí al texto una vez más. Lo que encontramos acá es una expresión retórica, una imagen retórica, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está haciendo es mostrar cómo el Señor más bien tiene que empequeñecerse, tiene que humanizarse para conectar con nosotros, para comunicarse con nosotros, para transmitirnos no solo su mensaje, también entregar su salvación al ser humano. Es decir, si Dios tuviese alguna debilidad, esa debilidad sería súper mayor que cualquier fortaleza nuestra. El apóstol Pablo hace que el ser humano con su mayor fortaleza trate de colocarse frente a Dios y ni lo más mínimo, ni lo más débil del Señor, si tuviese debilidad, entre comillas, No hay cómo alcanzar, no hay cómo podríamos alcanzar de ninguna manera, ¿no? Realmente el Señor ha inspirado para que Pablo sea muy gráfico, ¿no? Pueda apoyarse en imágenes. Y creo que esto hace bien. Me agrada muchísimo que Dios en su palabra no miente, dice las cosas con claridad. Nadie podría decir, no comprendo. Está diciéndolo con tanta claridad, ilustra de tantas maneras, nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace vivir experiencias que al final uno no tiene más discusión. Interesante. Y miren el cable que tira aquí Pablo a la tierra, ¿no? Mediante el versículo el 26, voy a leer, 1:26. 96. Dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Qué golpe al ego, ¿no? ¿Verdad? Dios no eligió a la élite para nada, dice, ¿no? De Corinto para edificar su iglesia, sino que buscó y vio a personas, usó a esas personas que tal vez eran despreciadas, ¿no? Y las elevó también, ¿no? Eso nos enseña que el reino de Dios en sí no cuenta con un estatus, sino cuenta con nuestra fe que tenemos hacia Dios. Ahora, profe Maribel, ¿cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida el mensaje de la cruz? Parece fácil, porque todos conocen que Cristo murió en la cruz, pero ¿cómo puedo aplicarlo yo ese mensaje? Yo me quedo con el tema de la humildad, sobre todo, sí. A veces, miren, en el trabajo, en la universidad, inclusive dentro de la familia podemos tener algunas dificultades, ¿no? Podemos vernos como personas necias por solamente estar de parte de la honestidad, estar de parte de la verdad y sobre todo estar de parte del amor hacia el semejante y hacia Dios, ¿no? Pero estamos ahí. Sabemos que la cruz nos muestra nuestros pecados, pero la gracia de Dios nos da mucho más y eso lo tenemos dentro. Miren, yo tengo una experiencia, yo trabajo así como trabajo en un colegio adventista durante mucho tiempo. También trabajo, ¿no?, en un colegio fiscal. Y sí existen personas, en una ocasión me pasó, ahí somos 22 docentes y alguien mencionó, saben que soy adventista, saben que soy cristiana, y alguien mencionó y dijeron mi nombre en todos los que estábamos ahí, nos dijeron, como Maribel, que da su diezmo para que otros se hagan ricos. O sea, esa parte yo sé que no es cierto. En parte dolió una partecita, pero después dije, no, yo lo hago con fe y lo que está en la Biblia, eso es lo que tengo que continuar. Y saben, eso me da mucha alegría y digo, aunque sean muchos en contra de mí, si yo hago lo que es correcto, eso da alegría en el corazón. Y por esa razón, a veces no tenemos que quebrantarnos cuando sabemos la verdad y seguimos nuestra fe, porque un día Dios nos va a hacer victorioso. Y siempre en esta vida nos hace victorioso y más después, mucho más. Amén. Así es, amén. Qué lindo, profe Maribel. Ahora, pastor, ¿qué mensaje podría dar? Porque hay muchas personas, así como la profe Maribel mencionó, ¿no?, esta parte. Hay muchas personas que están viendo, que van a ver este programa. ¿Qué mensaje usted le puede dar a ellos? Que tal vez cada mañana están yendo al trabajo, a la universidad. La verdad que precisamos valorar el Espíritu Divino que no está influyéndonos desde afuera, sino que quiere vivir en nosotros y permitirnos esta experiencia que manifiesta la profesora Maribel con toda propiedad, porque lo vive, no es apenas un estudio, lo está viviendo. Necesitamos esto. Recordemos que la propia profecía bíblica anuncia que en los tiempos finales el Señor tendrá un remanente, un pueblo, un restante. Es decir, no somos la mayoría los que hacemos el bien, los que hacemos lo correcto, los que seguimos con toda la verdad al Señor. El Evangelio eterno en los tiempos finales realmente estará en posesión y en práctica de un número minoritario en la sociedad. Y como una perspectiva comunitaria, nosotros podríamos afirmar que realmente lo que está siendo necesario ahora es tener a Jesús como el todo en nuestra vida. La cruz de Cristo fue todo para Él, porque significaba concretar la salvación de la humanidad. Nosotros podríamos, en respuesta y también en una consecuencia de nuestra fe, seguir a Cristo con la lucha que venga al frente, porque sabemos que se trata de una batalla ya ganada.
el Señor ha vencido. Nosotros estamos disfrutando de la fase final. Y creo que podríamos recordar y citar a la hermana Elena de White cuando afirma que los hijos de Dios, los discípulos, podemos hacer de Cristo lo primero, lo último y lo mejor en nuestro ser, como garantía de nuestra salvación y como el hacedor de nuestra salvación. Algo que me recuerdo también, que a veces las personas tienen una forma de opinión porque a veces no conocen la verdad. Claro. Y algo que también recuerdo como una anécdota, pero algo que yo lo decidí también, fue que los días viernes siempre querían hacer reuniones, querían hacer actividades, ¿no? Y bueno, como sabemos que ya pues el sábado, ¿no? Tenemos que respetarlo desde la puesta del sol. Me sucedió en todo ese tiempo que no me había sucedido, me sucedió esta vez, ¿no? Entonces dice mi directora, el día viernes tenemos que hacer esta actividad. Entonces yo dije, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y bueno, me atreví a decirle, ¿no? Entré a su dirección y le comenté, directora, le dije, yo lamentablemente esta vez no voy a poder participar en la actividad. Y ella me mira y me dice, ¿por qué? Esa fue la pregunta, ¿no? Y saben lo que yo respondí, que hasta hoy día me recuerdo, ya han pasado muchísimos años, y le digo, yo quiero ser salva. Solo eso dije, no le dije del sábado, no le dije otra cosa, ¿no? Entonces ella me mira y me dice, primera persona que dice esto. Y yo le dije, ¿cierto? Sí. Y no hay problema, profesora, me dice, usted tiene el permiso. Y gracias por ser sincera, me dice, ¿no? Y con ella hasta hoy día, ya han pasado muchos años, ella ya jubilada, somos muy buenas amigas. Sé que hay gente maravillosa que en su momento también van a conocer la verdad. Y eso es muy bueno, saberlo. Excelente. Qué genial, ¿no? Interesante. Matías, creo que es apropiado identificarnos con esta experiencia de ser decisivos, ser directos, ser intencionales en nuestra vida cristiana, en nuestro testimonio, ser nosotros intencionales no solo en el culto, creo que en el inicio lo planteaba Matías, sino que llevemos a la vida práctica, vamos con esto al trabajo, a los negocios, a la universidad, a la empresa, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en nuestras interacciones, que esté presente el Evangelio. Que las personas se den cuenta que estamos decididos, que sea evidente que en nosotros se encuentra actuando el poder divino. Amigos queridos, estamos convocados a la salvación. No tenemos nosotros ninguna otra intención en esta vida. Es el propósito divino y se acerca. No es oportunidad para perder el tiempo o para arriesgar la salvación. Vamos permanentemente conectados con el Señor. El Señor nos espera. Me quedo con la palabra del pastor. Todos queremos ser salvos, pero debemos conectarnos a Dios. Y queridos amigos, va a sonar una linda melodía y queremos que en esta melodía puedas tomar una decisión. Fue en la cruz en que al fin percibí mi pecado recayó en Jesús. Fue entonces por fe que mis ojos abrí, qué placer siento ahora en su luz. Yo iré a la cruz donde pude percibir ese amor que por mí fue pago. Su amor me curó, su muerte me salvó. Yo iré a la cruz. Cuán perdido estoy, cuán vacío el corazón. No soy digno de tanto amor.
vive en mí, Cristo vive en mí, no más yo, no más yo, es Jesús que vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, no más yo, no más yo, es Jesús que vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, no más yo, no más yo, es Jesús que vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Yo iré a la cruz donde pude percibir ese amor que por mí fue pago. Su amor me curó, su muerte me salvó. Yo iré a la cruz. Yo iré a la cruz. Esta melodía tocó mi corazón y tengo la seguridad que el tuyo también. Estamos en este tema, el mensaje de la cruz. Querida profe Maribel, algo que quiera resaltar usted de esta lección. Sería que nosotros no dejemos que la sabiduría de este mundo nuble nuestro evangelio diario que tenemos en nuestra vida, ¿no? Tenemos que avanzar con esa fe ferviente. Con el Señor todo podemos, ¿no? Entonces, que el mundo no nos lleve hacia esas cosas que no nos sirven. Que podamos centrarnos en la cruz, porque ya somos salvos por la gracia de Dios. Qué lindo. Pastor David, algo que quiera resaltar de esta linda lección. Yo partiría de aquel momento en que la profesora Maribel respondió a su directora con una expresión tan particular, ¿no? ¿Por qué quiere hacer eso? Porque quiero ser salva. Qué genial, ¿no? Amigos, estamos invitados a vivir en una permanente decisión. Quiero ser salvo. Que esta sea la expresión permanente de nuestros pensamientos, nuestras expresiones, nuestra manera de vincularnos con nuestros semejantes, continúen siendo un mensaje divino y que pueda trascender en favor de nuestros semejantes. Excelente. Mis amigos, hemos llegado al final de este programa de Axiomas. Queremos agradecer al pastor David Vargas por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor. Amén. Queremos agradecer a la profesora Maribel. Muchas gracias, Maribel, por estar con nosotros. Y mis amigos, no te olvides de compartir este programa, dale un like y así pueda llegar a muchas personas más. Que Dios te bendiga.